A estar en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 14. Entonces, si tienen una Biblia, pueden abrir sus Biblias al versículo 14 del capítulo 15 en Romanos. Vamos a estar en un versículo hoy y nada más. El versículo dice: en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Bueno, oramos. Muchas gracias, Padre, por esta mañana que tenemos juntos. Gracias por esta familia que tenemos acá, por esta iglesia. Gracias que podemos venir acá con la esperanza que Cristo resucitó entre los muertos. Gracias por la esperanza que tenemos en Él, que Él murió por nosotros y resucitó por nosotros también para que tengamos una vida nueva. Entonces, gracias de nuevo. Guíanos ahora por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, yo no crecí en un hogar cristiano, así que al crecer realmente no tuve a nadie que me ayudara a entender la Biblia o lo que era el cristianismo. Yo no tenía nadie para ayudarme a entender lo que dice la Biblia. Y cuando me convertí al cristianismo por fin, tuve a alguien que me enseñara la Biblia. Y era un líder de jóvenes en mi primera iglesia. Finalmente tuve una persona que estuvo a mi lado para ayudarme a crecer como cristiano. Y recuerdo ciertas características de mi amigo, de mi hermano en la fe. Era una persona que se preocupaba profundamente por mí, invirtió en mi vida, mostró compasión por mí en los momentos de dolor. Era una de las pocas personas en esta iglesia que se preocupaba también profundamente por las verdades de las Escrituras. Él amaba la Biblia, le encantaba enseñar la Biblia y fue una marca realmente de su ministerio. Y lo último, también era una persona que hablaba de la verdad en mi vida cuando yo necesitaba escucharla. Recuerdo que en algunas ocasiones él venía a mi lado y me mostraba errores en mis pensamientos o simplemente me ayudaba a madurar como cristiano. Y bueno, mi amigo, mi hermano en la fe, me hace recordar del versículo que vamos a tratar hoy, el versículo 14 de Romanos capítulo 15. Donde dice: en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Y la pregunta es: ¿por qué me hace recordar a mi amigo que me discipuló? Porque Pablo está escribiendo en esta carta a los creyentes a Roma y faltan más o menos 2 capítulos para concluir el libro y él está animando. Bueno, gracias.
Y bueno, para concluir esta carta, él quiere animarles a los creyentes de su capacidad de discipular a otros creyentes en Roma. Es su propósito en este versículo. Él está diciendo, hermanos, algo que me llama la atención es que ustedes posean las características de alguien que pueda realmente discipular a otros hacia una relación con Cristo. Y aquí estamos en el versículo 15 y Pablo explica 3 requisitos para discipular a otras personas. Y vamos a verlos en un momento. En otras palabras, cosas que marcan un discipulador. No sé si uso una palabra en español, pero ahora es. Discipulador, ¿qué significa? Una persona que hace discipulado con otra persona. Bueno, a veces me gusta hacer palabras en español. Entonces, él está describiendo 3 características de un discipulador. Ahora lo primero que quiero que noten sobre este pasaje es a quién Pablo está escribiendo este libro. Él está escribiendo a los creyentes comunes en la iglesia de Roma y no solo a los líderes de la iglesia. Por ejemplo, cuando Pablo comienza la carta de Romanos, ¿qué dice? En Romanos capítulo 1, versículo 7, él dice algo importante. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En otras palabras, desde el principio, él está escribiendo esta carta a todos los creyentes en Roma, y no solo los líderes. Y el punto que vamos a ver es que el discipulado que vemos en la iglesia cristiana es para todos, y no es para los líderes solamente. Bueno, ahora lo que quiero que veamos es como el patrón que vemos en el Nuevo Testamento sobre la importancia de discipulado en la iglesia. No solo en el libro de Romanos, sino en todo el Nuevo Testamento vemos un patrón que vemos mucho en la Biblia, y es la llamada a todos los cristianos a realizar esta labor de discipulado. Bueno, el discipulado básicamente, en términos básicos, es el proceso de venir al lado de otra persona con el propósito de amar y compartir la palabra, con el propósito de la madurez cristiana, la santificación progresiva, en otras palabras. Y esta llamada al discipulado afirma Pablo una y otra vez. Es para todos los creyentes en la iglesia. Por ejemplo, vemos en Tito, capítulo 1, versículo 15, vemos la llamada a que las mujeres y los hombres mayores se acerquen a las mujeres y los hombres más jóvenes para enseñarles a amar a los demás y amar a Dios y su palabra. Es discipulado. Y también en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, vemos a Pablo hablando a un joven llamado Timoteo sobre la importancia del discipulado. Y Timoteo era una persona a la que Pablo discipulaba. Y le dice, la verdad que te he enseñado, ahora tienes que enseñar a otros. Necesitas discipular a otros de la misma manera que yo te he discipulado. Por ejemplo, ¿qué dice en versículo Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2?
Pablo dice a él, a Timoteo, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Entonces acá vemos el mandamiento. Él está animando a su discípulo para hacer discipulado con otras personas. También sabemos la gran comisión de Cristo, ¿sí? Que encontramos en Mateo capítulo 28, versículos 18 a 20. ¿Qué dice? Son algunas de las últimas palabras de Cristo en la tierra. Son palabras para su iglesia, para ellos. ¿Y qué dice? Acercándose Jesús, les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan, ¿qué? Discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, por lo tanto, nos queda una pregunta básica. Si quiero ser una persona que se involucre en el discipulado en la iglesia, ¿qué características necesito tener como un discipulador? Es donde, viene nuestro pasaje, nuestro versículo de Romanos capítulo 15. Porque Pablo nos responde a esa pregunta en nuestro pasaje de hoy. Pablo nos da 3 características de un discipulador. Dice que, si quieren, deberían ser, si quieren ser un discipulador en la iglesia, acá hay 3 características a las que deben aspirar. Primero, ¿qué dice? En cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de ¿qué? Bondad. Entonces, es la primera característica que vemos. La segunda característica es que están llenos de todo ¿qué? Un poco más fuerte. Conocimiento, exactamente. Y la tercera característica que vemos es que ellos son capaces también para ¿qué? Amonestarse. Entonces, ahora veamos brevemente cada una de ellas. Primero, para ser un discipulador en la iglesia necesitamos estar llenos con bondad. El primer requisito de ser un discipulador es estar llenos de bondad. Él dice acá, estoy convencido. Él está hablando a los creyentes en Roma. Estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad. ¿Qué significa bondad? Una definición básica de bondad es: la bondad es un carácter que está marcado con una cualidad moral positiva caracterizada especialmente por el interés en el bienestar de los demás. Tiene la idea de hacer buenas obras para otras personas en la iglesia local. Es simple, es sencillo. Pablo pide a los creyentes que demuestren buenas obras hacia los demás y que sirven a sus hermanos y hermanas en Cristo. La bondad no es solo ser amable con la gente, sino que es una postura
de amor y servicio en la que uno demuestra buenas obras a sus hermanos en Cristo. Bueno, Pablo nota algo importante acá sobre los creyentes en Roma. Él dice que ellos están llenos de bondad. Pablo les está diciendo a estos preciosos creyentes, la bondad no es solo algo que ocasionalmente marca tu amor por los demás, sino que literalmente llena tus vidas. Ustedes están llenos de bondad. Al igual que un vaso está lleno de agua, ¿sí? Nuestras vidas también, como creyentes, deberían estar llenas de bondad. Y bueno, nosotros sabemos que esta actitud de bondad debe ser una característica de todos los cristianos. Bueno, abremos nuestras Biblias a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Acá vemos que el fruto del Espíritu Santo y Pablo está describiendo el fruto de los creyentes. Él dice, pero el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y ¿qué? Bondad y fidelidad. Así que vemos que si una persona es verdaderamente cristiana y se ha puesto su fe en Jesucristo y se ha arrepentido de sus pecados, el Espíritu Santo está obrando en estas personas para producir bondad, para producir buenas obras hacia las otras personas. También en Efesios y 2 Timoteo vemos lo mismo. Efesios capítulo 2, versículo 10, que dice, está hablando sobre el Evangelio y sobre cómo estamos muertos en nuestros pecados, pero por la gracia de Cristo y Dios en nuestras vidas ahora tenemos la salvación. Y Pablo está concluyendo esta parte para afirmar la obra del Espíritu Santo en los creyentes. Y él dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer ¿qué? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y también vemos la misma palabra en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 a 17, que dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que, y esta frase a fin de que, indica propósito, un propósito en nuestras vidas, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para ¿qué? Toda buena obra. ¿Sí? Bueno, y ahora volvamos a Romanos capítulo 15, porque quiero que leamos Romanos capítulo 15, versículo 1, y podemos ver esta actitud de bondad también en versículo 1 de nuestro capítulo. Él dice, así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas
de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces, acá en este pasaje, Pablo está llamando a los creyentes en Roma para tener una actitud de buenas obras. Él está diciendo, bueno, aquellos que son fuertes en la fe, ustedes deben sobrellevar, deben servir a los creyentes en la iglesia. Es una llamada para tener buenas obras, para ser una persona de bondad. Y es el primer requisito que vemos como un discipulador. Bueno, así que me pregunto también sobre la iglesia de acá, en Saldán. ¿Cómo pueden todos ustedes mostrar bondad y amor hacia sus compañeros creyentes en nuestra iglesia, en esta iglesia? Muchas gracias. Una de las mejores maneras de estar llenos de bondad hacia los demás, creo que es la forma en que la Biblia llama a cada creyente a practicar algo se llama los unos a los otros. En la Biblia varias veces vemos frases o dichos que nos mandan practicar algunas características en la iglesia local. Por ejemplo, Romanos capítulo 10 o 12 versículo 10. ¿Qué dice acá? En capítulo 12, versículo 10, él dice: estar dedicados los unos a los otros. Y también dice: dar preferencia los unos a los otros. Entonces vemos esta frase, los unos a los otros, varias veces en la Biblia. Y nos muestran cómo deberíamos actuar en la iglesia local. Y acá dice que deberíamos dedicarnos a los unos a los otros y también dar preferencia a los unos a los otros. En Romanos capítulo 12, versículo 16 dice: sean de la misma mente los unos con los otros. Entonces la llamada y tener unidad en la iglesia. También en Romanos capítulo 14, versículo 1 dice: aceptan los unos a los otros, reteniendo el juicio. Y en Romanos capítulo 14, versículos 1 a 5, también habla sobre aceptados a los unos a los otros, mostrando deferencia. También en Romanos y vemos estimados los unos a los otros en amor. Entonces deberíamos tener amor entre los creyentes. Y también en Romanos 14, versículo 19, dice: edifíquense unos a los otros. Entonces hay varios pasajes que hablan sobre los unos a los otros. Entonces una tarea para ustedes esta noche es para, no sé, googlear. ¿Es una frase? Bueno, googlear los unos a los otros en la Biblia. Y seguramente va a salir en la página como más o menos 31 frases o dichos sobre los unos a los otros. Y la tarea es para ver cómo puedo yo practicar estos unos a los otros en mi vida esta mañana o esta semana. ¿Cómo puedo hacerlo? Si es la llamada a animar a otras personas, como dice en el Nuevo Testamento, ¿cómo puedo hoy o esta semana animar a otro creyente en mi iglesia? Entonces, bueno,
es tu tarea. Bueno, característica 2 que vemos en nuestro pasaje, la siguiente calificación de discipulado en la iglesia es uno que está lleno de ¿qué? Conocimiento. Esto se refiere a la idea de que los creyentes romanos entiendan la sana doctrina. Para ser efectivo en el discipulado cristiano con otros, se necesita tener un cierto entendimiento de la palabra de Dios. Esto no nos sorprende porque Pablo acaba de pasar los últimos 14 capítulos más o menos en Romanos explicando la importancia de la sana doctrina. Bueno, entiendo que no todos los cristianos van a tener formación tal vez de seminario o algún tipo de entrenamiento formal, pero a veces es muy bueno. Y hay una oportunidad en el seminario William Carey y otros. Pero la llamada acá es que todo cristiano, por un profundo amor a Cristo, debe desear leer y estudiar la palabra de Dios y exponerse a la predicación de la palabra de Dios en la iglesia local, o leer libros útiles que pueden fortalecer su caminar con el Señor. Y obviamente entiendo que algo de esto varía según las estaciones de la vida. Una persona soltera puede tener más tiempo para estudiar la palabra, tal vez, que una madre soltera criando 2 hijos. Pero la llamada permanece para todos nosotros, que debemos ser llenos del conocimiento de la palabra de Dios. Recuerdo cuando me hice cristiano por la primera vez y una de mis primeras iglesias era una iglesia muy carismática y muchos de ellos, los hermanos en la iglesia, y creo que eran queridos hermanos en Cristo y la verdad es que ellos tenían un énfasis saludable en hacer buenas obras y hacer bien hacia los demás. Así que la primera parte de nuestro versículo, ¿sí? Hacer buenas obras. Se servían unos a los otros, se preocupaban por las necesidades de los demás, pero les faltaba un cierto énfasis en la comprensión de la palabra de Dios. La emoción en el servicio fue elevada a un lugar más alto que la palabra de Dios. En su ministerio, Pablo también discipuló a otros jóvenes en la fe y una de esas personas, como ya dije, era Timoteo. Y él tiene esta clara advertencia para su joven discípulo en la fe. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16, Pablo dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. En otras palabras, tu vida debe tener integridad, debería estar llenos de bondad. Y él dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Entonces Pablo está diciendo que necesitamos las dos cosas en nuestras vidas. Necesitamos estar llenos de bondad y hacer buenas obras
para otras personas en nuestras vidas, pero también necesitamos estar llenos con conocimiento de la palabra de Dios si realmente queremos ser un discipulador para otras personas. Bueno, una pregunta básica es ¿cómo podemos estar llenos de conocimiento de la palabra? Bueno, primero, venir a la iglesia, ¿sí? Todos los domingos para poder exponerse abajo la predicación de la palabra de Dios, ¿sí? Si sos una persona muy ocupada, vaya al internet y podés, descargue la aplicación de la Biblia y podés escuchar la Biblia. Si estás en el auto mucho o estás caminando mucho o lo que sea, podés escuchar la Biblia. También, tal vez haga una meta de leer 1 o 2 libros sobre la teología este próximo año, en los próximos 6 meses. Tal vez podés memorizar al menos de 1 o 2 versículos de las escrituras de este mes. Va a ayudar mucho en la consejería, en tu vida personal. Cuando yo era adolescente, estaba memorizando versículos para ayudarme en mi vida diaria con Cristo. También asegurarte de mantener tu tiempo privado con el Señor, ¿sí? Los devocionales. Lee la palabra, ora, mantén este tiempo devocional fuerte en sus vidas. Es re importante. Entonces, lo que vemos acá es la llamada estar llenos con conocimiento. Si realmente queremos ser una persona que puede discipular a otras personas en nuestras iglesias, necesitamos tener bondad para otras personas y también necesitamos estar llenos con el conocimiento del Señor que viene de la palabra de Dios. Bueno, la última característica que vemos es que ellos, dice acá, hermanos míos, yo mismo estoy también convencidos de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Capaces también de amonestarse los unos a los otros. Bueno, la palabra amonestarse tiene la idea de corregir o advertir contra el pecado. O tiene la idea de aconsejar a otros contra el comportamiento pecaminoso. Tiene la idea realmente de consejería bíblica. La palabra que se usa acá, amonestarse, en el griego es nutheteo. Y vemos esta palabra varias veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, podemos leer en Colosenses capítulo 1. Ahora abrimos nuestras Biblias a Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 28. Dice en versículo 28, a Él, a Cristo, está refiriendo a Cristo, a Él, nosotros proclamamos, amonestando, es nuestra palabra, amonestarse, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría,
a fin, y esta frase también tiene el sentido de propósito, a fin de poder presentar a todo hombre que perfecto en Cristo. Tiene la idea de madurez cristiana. Entonces lo que vemos acá es que como creyentes necesitamos amonestarse la palabra de Dios a otras personas con el propósito de presentar a todos los hombres perfectos en Cristo. No literalmente perfecto como sin pecado, pero la idea es de santificación progresiva, que estamos creciendo en nuestras vidas cristianas, que seamos más como Cristo. Entonces, acá podemos ver que el objetivo de este tipo de ministerio de nucético tiene la idea de llevar a las personas a la madurez cristiana. Otro versículo en Colosenses. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice? Dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y ¿qué dice? Amonestándose unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Entonces, en este versículo, en particular, vemos que uno cumple con este tipo de ministerio nucético con la palabra de Dios. Esto ciertamente vuelve a lo que hablamos antes, ¿sí? Como el discipulado cristiano o la consejería bíblica requiere que uno esté lleno de conocimiento. Bueno, y hay una definición que creo que es buena y útil para entender, y viene de un hombre, se llama Jay Adams, y él era el fundador del movimiento de consejería bíblica, y él dice algo importante sobre esta palabra amonestarse, y él dice, la palabra nucesis, o amonestarse en español, se centra tanto en el confrontar como en el confrontar. La nucesis presupone la necesidad de un cambio en la persona confrontada que puede o no oponer cierta resistencia. La confrontación nucética, por lo tanto, sugiere necesariamente, en primer lugar, que hay algo malo en la persona que va a ser confrontada nucéticamente. La idea de que hay algo malo, algún pecado, alguna obscuridad, algún problema, alguna dificultad, alguna necesidad que debe ser reconocida y tratada es central. En otras palabras, es el proceso de venir al lado de otro hermano o hermana en Cristo, en el amor, que tal vez podría estar luchando con un pecado en particular, y usted le ayuda con la compasión y el uso de la palabra de Dios. Entonces, bueno, lo que hemos visto esta mañana es la importancia del discipulado en la iglesia local. Es algo que deberíamos y debemos tener en nuestras iglesias.
Y vemos en este versículo como 3 características de un discipulador. Por lo menos han aprendido una nueva palabra en español, ¿sí? Discipulador. 1 es que estar llenos de bondad, ¿sí? O hacer buenas obras hacia los demás. La segunda característica que vemos es que el conocimiento del Señor, ¿sí? Podemos hacer discipulado con otras personas, pero si no sabemos la palabra, no es realmente discipulado, no sé, cristiano. ¿Me explico? Es algo diferente. Y la tercera característica de un discipulador es que capaces de amonestarse. Y la capacidad de venir a un hermano o a un hermano y hablar la verdad en amor. Bueno, para concluir, quiero preguntarles algo. ¿Cómo estás cumpliendo el mandamiento de hacer discípulos en la iglesia? Y la segunda pregunta es, ¿cómo estás formando estos atributos o características en tu vida? La bondad. ¿Cómo estás sirviendo a otras personas? ¿Cómo estás haciendo buenas obras a otras personas? ¿Cómo estás llenando tus mentes con el conocimiento del Señor? Y también, si hay una persona en tu vida tal vez que necesita escuchar la palabra, estás cumpliendo tus características como un discipulador. Bueno, oremos. Muchas gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por tu palabra. La verdad es que somos débiles y sabemos que sin tu Espíritu Santo en nuestras vidas no podemos cumplir estas características. No podemos vivir una vida con buenas obras y no podemos conocer a tu Hijo. Entonces queremos pedirte ahora que nos ayudes con este proceso. Queremos ser personas que discipulan otras personas en nuestras iglesias. Entonces ayúdanos esta semana a cumplir las características que hemos visto esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.